Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, como ya habrán visto en el título y si son asiduos a las noticias del mundo del espectáculo, sabrán que vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar últimamente. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de una reacción que ha llamado poderosamente la atención, una reacción que ha dejado a muchos preguntándose qué hay detrás. Hoy desgranaremos con todo el detalle y la cautela que merece cómo Can Yaman ha reaccionado, visiblemente molesto, ante una pregunta que para muchos podría parecer inocente, una pregunta sobre Demet Özdemir. Si te gusta estar al día de lo que pasa con tus actores favoritos y te intriga el mundo de la farándula, quédate conmigo porque este vídeo te va a interesar. Y por supuesto, si todavía no lo has hecho, aprovecha ahora mismo para darle clic a ese botón de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a empezar. Todos sabemos quién es Can Yaman. El actor turco que conquistó corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su indiscutible atractivo físico. Su carrera ha despegado de forma vertiginosa, y cada uno de sus pasos es seguido con lupa por sus miles de admiradores y por supuesto por la prensa. Y si hablamos de Can Yaman, es casi imposible no mencionar a Demet Özdemir. Juntos protagonizaron Erkenci-Kuş, una serie que se convirtió en un fenómeno y que para muchos fue la chispa que encendió una química innegable entre los dos actores. Las especulaciones sobre su relación, tanto profesional como personal, estuvieron a la orden del día durante mucho tiempo. Y aunque ambos han mantenido siempre una postura oficial de solo amigos o compañeros de trabajo, la intensidad de su conexión en pantalla y las fotos que compartían en redes sociales alimentaron una y otra vez los rumores de un romance. Pero el tiempo pasa, las carreras continúan y las dinámicas entre las personas cambian. Ambos han seguido caminos distintos, enfocándose en nuevos proyectos. Can Yaman ha apostado por el mercado italiano y español, participando en producciones que lo han expuesto a una audiencia aún mayor. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una figura destacada en Turquía y también ha explorado oportunidades internacionales. Sin embargo, a pesar de la distancia y de las trayectorias individuales, el nombre de Demet Özdemir parece seguir siendo un tema sensible para Can Yaman, al menos en ciertas circunstancias. Y es precisamente en una de estas circunstancias donde hemos presenciado esta reacción tan comentada. Recientemente, durante un evento, un reportero, quizás buscando la primicia o simplemente intentando reavivar viejas memorias, le lanzó a Can Yaman una pregunta directa sobre Demet Özdemir. La pregunta en sí podría haber sido formulada de muchas maneras, pero parece que la forma en que se hizo, o quizás el momento elegido, provocó una respuesta que ha dejado a todos analizando cada gesto y cada palabra. Según los fragmentos de vídeo que circulan y los testimonios de quienes estuvieron presentes, Can Yaman, al escuchar el nombre de su excompañera, cambió visiblemente de actitud. Si bien es cierto que muchos famosos intentan mantener la compostura ante la prensa, la reacción de Can Yaman no fue la de un simple desinterés o una respuesta cortés y evasiva. Se habla de un gesto de fastidio, de una mirada que denotaba incomodidad, e incluso de un tono de voz más seco y directo de lo habitual. El reportero, al parecer, inquirió sobre la posibilidad de una reconciliación, o quizás preguntó si habían mantenido contacto, o simplemente preguntó qué pensaba Can Yaman sobre el éxito actual de Demet. Los detalles exactos de la pregunta pueden variar ligeramente en las diferentes coberturas, pero el resultado es el mismo: Can Yaman no se mostró receptivo. Algunos testigos describen que hizo un gesto de negación con la cabeza, casi imperceptible para algunos, pero muy claro para quienes observaban de cerca. Otros reportan que fue bastante conciso en su respuesta, diciendo algo como, "No tengo nada que decir al respecto", o "es un tema del pasado". Lo interesante de esta situación no es solo la reacción en sí, sino lo que podría estar insinuando. ¿Por qué un tema que para el público podría parecer cerrado o superado, sigue generando esta respuesta defensiva en Can Yaman? Hay varias teorías que podemos barajar, y es aquí donde entra la parte intrigante del asunto. Primero, podría ser una cuestión de profesionalismo. Can Yaman, quizás, quiere dejar claro que su enfoque está en su presente y futuro profesional. Hablar de relaciones pasadas o de excompañeras con las que tuvo una química tan fuerte podría ser visto por él como una distracción, algo que podría desviar la atención de su trabajo actual, de sus ambiciones en el cine o la televisión internacional. A veces los actores prefieren trazar una línea clara entre su vida privada y su carrera pública,
y esta pregunta podría haber sido percibida como una invasión a esa línea. Segundo, y quizás más personal, podría haber un resquemor o una incomodidad real. Las relaciones, especialmente aquellas que estuvieron bajo tanto escrutinio público, pueden dejar cicatrices. Incluso si la relación terminó en buenos términos, revivirla constantemente en los medios puede ser agotador. Tal vez Kanyaman siente que ya ha respondido a esta pregunta demasiadas veces, o que la asociación constante con The Method de Mir eclipsa sus propios logros individuales. La molestia podría ser simplemente el reflejo de una persona que está cansada de ser definida por su pasado sentimental, en lugar de por su presente y futuro. Tercero, existe la posibilidad de que haya algo más, algo que desconocemos. El mundo del espectáculo está lleno de dinámicas complejas. Tal vez la relación con Demet terminó de una manera que aún no está completamente resuelta para él, o quizás hay circunstancias actuales que hacen que hablar de ella sea complicado o incómodo. Esto es puramente especulativo, claro está, pero la intensidad de la reacción, según los reportes, sugiere que va más allá de una simple preferencia por no hablar de su vida privada. También es importante considerar la presión mediática. Los reporteros, en su afán por obtener noticias, a menudo insisten en preguntas que pueden ser delicadas. Kanyaman, como figura pública de gran renombre, está constantemente expuesto a este tipo de escrutinio. Su reacción, aunque molesta, podría ser también un intento de poner un límite, de decir de forma no verbal, hasta aquí hemos llegado con este tema. Lo que resulta fascinante es la diferencia entre la imagen pública que proyectan y estas reacciones más íntimas y, podríamos decir, humanas. Vemos a Kanyaman en pantalla, o en entrevistas donde parece seguro y carismático, y de repente, ante una pregunta específica, emerge esta faceta de incomodidad y molestia. Es un recordatorio de que detrás de los personajes y de las apariencias, hay personas con sus propias sensibilidades y sus propias historias. Analizando su lenguaje corporal en los vídeos que se han difundido, se puede observar un ligero cambio en su postura. Los hombros podrían haberse tensado un poco, la mirada desviada por un instante o una expresión facial que, aunque rápida, revela algo. No se trata de un enfado explosivo o de un grito, sino de esa clase de molestia contenida que, precisamente por ser sutil, a menudo dice más que las palabras. Este incidente también nos lleva a reflexionar sobre cómo la prensa y el público influyen en la vida de las celebridades. La constante necesidad de revivir pasados, de especular sobre relaciones, de preguntar una y otra vez sobre lo mismo, puede generar un ambiente de estrés y agotamiento para las personas involucradas. Y Kanyaman, siendo un actor de gran proyección internacional, está en el epicentro de todo esto. Hemos visto cómo otras figuras públicas reaccionan de maneras muy diversas ante preguntas similares. Algunos lo manejan con humor, otros con evasivas estudiadas y otros, como parece ser el caso de Kanyaman aquí, muestran un claro descontento. Y es precisamente esta diferencia en las reacciones lo que hace que estos momentos sean tan analizados y comentados. Lo que queda claro es que para Kanyaman The Method de Mir sigue siendo un tema sensible, y cualquier intento de traerla a colación de manera inesperada o insistente puede generar una reacción de rechazo. Ya sea por razones profesionales, personales o una combinación de ambas, la respuesta ha sido inequívoca: no desea hablar del tema. Podríamos preguntarnos si esta reacción podría afectar su relación profesional actual, si está trabajando con nuevas personas, o si tiene compromisos que implican una imagen muy definida. Sin embargo, hasta el momento, lo que vemos es una respuesta puntual ante una pregunta específica. Lo importante es cómo él gestione estas situaciones en el futuro y cómo la prensa decida abordar o no este tema. En resumen, la reacción de Kanyaman, visiblemente molesto ante una pregunta sobre The Method de Mir, nos ha dado mucho de qué hablar. Ha puesto de manifiesto que, a pesar de su éxito y su proyección internacional, ciertos temas del pasado siguen siendo delicados para él. Ya sea por la búsqueda de mantener una imagen profesional impecable, por un cansancio de revivir viejas historias, o por razones más profundas que solo él conoce, su incomodidad ha sido palpable. Y es precisamente esta autenticidad, aunque sea en un momento de molestia, lo que a veces humaniza aún más a las figuras públicas que admiramos. Y hasta aquí llegamos con el análisis de hoy. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la reacción de Kanyaman. ¿Creen que es justificada? ¿Creen que la prensa debería insistir en estos temas? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo,
que siempre leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden regalarme un buen me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les interese el mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y cuídense mucho.